Y ahora estamos en camino a la tierra prometida. ¿Cuántas palabras al Señor? Estamos en camino a la tierra prometida. El libro de Éxodo es un símbolo de lo que estamos viviendo nosotros. ¿Por qué es importante? Porque en el libro del Éxodo encontramos que Dios le dijo a Moisés que iba a sacar al pueblo de Israel rumbo a la tierra prometida. Pero de la esclavitud de la tierra prometida hubo un desierto. Hubo un desierto. Y dice la palabra que no todos lograron llegar a la tierra prometida. ¿Por qué? Porque se desanimaron, se desalentaron. Cristo Jesús ya nos libró de la esclavitud. Pero para llegar a la tierra prometida, vamos a pasar por desiertos. Vamos a pasar por tiempos difíciles. Israel, para llegar a la tierra prometida, dice la palabra que había un pueblo, hermano amado, que lo atacó por la retaguardia cuando estaban débiles. Dice la palabra del Señor que hubo un tiempo donde no tenían o añoraban comida y estaban batallando. Les faltó el agua. Y Dios les envió solamente lo que necesitaban, no lo que ellos querían. Si ustedes observan en la Biblia, Dios les envió codornices una ocasión. Pero el pueblo de Israel estuvo comiendo el maná por 40 años. Dios no les envió lo que ellos querían. Dios les daba lo que ellos necesitaban. Eso es lo importante, ¿verdad? Dios a cada uno de nosotros todo el tiempo, hasta el día de hoy, nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos, no lo que nosotros queremos. Porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Él les envió maná por 40 años, no les faltó agua, todo lo tuvieron, ¿verdad? Ellos querían otras cosas, pero Dios les dio lo que era necesario para poder caminar a la tierra prometida y para poder llegar ahí. Déjeme decirle, hermano amado, antes de empezar con el estudio, que cuando usted y yo aceptamos a Jesucristo, ¿verdad? Dios nos libertó del pecado. A partir de que Jesús nos libertó del pecado, uno decide, ¿verdad? Si vuelve a la esclavitud o se mantiene en la libertad que Cristo nos ha dado. Porque mire, hermano amado, cuando estábamos sin Cristo pecábamos sin pensarlo. Ahora que estamos en Cristo, Dios nos da la libertad de decidir, porque ya no somos esclavos. Pero no va a ser fácil llegar a la tierra prometida para usted y para mí. No va a ser fácil. Hay que mantenernos. Hay que comer la palabra que Él nos da. Hay que beber del agua que Él nos da. Hay que seguir adelante en los desiertos que vamos a tener, porque no todos fueron desiertos. A veces el pueblo de Israel llegó a Elim, lugar de 70 palmeras y fuentes de aguas. A veces nosotros estamos ahí, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces, hermano amado, Dios no nos permite llegar a ese lugar en el desierto donde venimos cansados y de repente viene un tiempo de bendición, donde hay gozo, donde hay alegría, donde todo nos sale bien, donde usted trabaja y le va bien, donde usted prospera en el económico y le va bien, donde no hay enfermedad para usted, no hay enfermedad para sus hijos, usted está contento. ¿Por qué? Porque ha llegado a ese lugar, Elim, ese lugar de 70 palmeras y las fuentes de agua. Pero luego vienen tiempos bien complicados, bien difíciles, que a todos nos ha tocado pasar. Muerte, nos ha tocado pasar enfermedades terribles, problemas de todo tipo. Y es ahí donde tenemos que aprender a depender de la gracia del Señor, porque Jesucristo mismo dijo, es necesario que a través de muchas dificultades entremos al reino de los cielos. Ahora, cuando miramos la vida de Jesús, miramos que no fue una vida fácil, fue una vida muy complicada. Él es un ejemplo de una persona que vino, nació y no nació, no fue fácil. Dios hubiera podido, hermano amado, haber hecho que su hijo naciera en la mejor cuna de Israel. Dios lo podía hacer, por supuesto, era su hijo. Sin embargo, Dios permitió que su hijo naciera en un lugar, hermano amado, destinado para los animales, para las ovejas, para las cabras. Ahí nació el Hijo de Dios porque no tenía un lugar para él en el mesón, la gente. La vida para el Señor Jesucristo no fue fácil, tuvo que aprender a trabajar, tuvo que aprender el negocio de la carpintería, trabajar para salir adelante. Él tuvo que trabajar los primeros 30 años, ¿verdad? Para sacar adelante a sus hermanos, porque seguramente su padre había muerto muy pronto, ya que él se encargó. Cuando llegó a los 30 años, ¿verdad? Y sus hermanos ya habían crecido, él pudo dedicarse a la obra del Señor. Y haciendo la obra de Dios, haciendo todo bien, aún así no le fue fácil. Jesús mismo dijo, el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. O sea, no le fue fácil. Que fuera el Hijo de Dios, el unigénito,
No le fue fácil. Nosotros a nuestros hijos, si son el único, le damos todo lo que podemos. Absolutamente todo lo que ellos necesitan. Y el padre a su hijo, hermano, simple y sencillamente le dio lo necesario. Entonces, esto es importante. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestra calidad de hijos de Dios, también no va a ser fácil mantenernos en esta tierra. Pero algo debemos de recordar. En esta tierra solo estamos de paso. El apóstol Pedro dice, usted y yo somos extranjeros y peregrinos. Solamente estamos de paso. Pero el día que suene la trompeta, que el Señor nos llame a su presencia, llegaremos a nuestra casa celestial. Porque allá arriba Jesucristo dijo, ¿verdad? Que Él nos ha preparado. Dice, no tengan temor, porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas para ustedes. Si no fuera así, yo lo hubiera dicho. Voy pues a prepararles un lugar, y cuando esté todo preparado, vendré y os llevaré donde yo estoy, para que ustedes estén conmigo por toda la eternidad. Hay un lugar, hay una casa preparada, pero este es un desierto que vamos a pasar. Amén. Están conmigo en Colosenses. Entonces vamos a ver, hermano, que nosotros estábamos esclavos como el pueblo de Israel. Colosenses 1:13. Dice la palabra del Señor, el cual nos ha liberado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Antes, hermano, de que Cristo viniera a nuestra vida, estábamos presos de las tinieblas, éramos esclavos de las tinieblas. No hacíamos lo que queríamos, hacíamos lo que las tinieblas nos decían y nos dictaban que hiciera. No había voluntad de nosotros. Simple y sencillamente seguíamos lo que el enemigo, hermano, nos dictaba. Porque no debemos olvidar que hay una fuerza maligna que impulsa las cosas malas en este mundo. Mire, me llamaba mucho la atención la noticia de estos 3 jovencitos que mataron al chofer en Mexicali. Yo decía, ¿cómo 3 chamacos matan a una persona, la graban, le roban el carro y todas se van a dar la vuelta como si nada hubiera pasado? Hay influencias malas. Hay gente que es esclavo del pecado. Hay gente que es esclavo de Satanás. Y eso es algo que nosotros no debemos olvidar. De ahí nos sacó Jesucristo. Éramos esclavos del pecado, de la amargura, del resentimiento. Pero Cristo nos sacó de ese lugar. Porque el único que nos puede libertar de la esclavitud se llama Jesucristo. No hay nadie más, hermano. La gente va a los psicólogos. Ayer llevaba mi papá al hospital. Y hay 2, hermanos. Hay un lugar solamente para oncología. Hay otro lugar para las personas que se quebran un hueso. Pero me llamaba la atención que en todas esas especialidades había 2 de psiquiatría. 2. Yo me llamaba mucho la atención de pensar, mirar, gente tan común como nosotros, ¿verdad? Que estaban pase y pase y pase. ¿Por qué? Porque quieren salir de una esclavitud. Y el único que puede liberarnos de la esclavitud se llama Jesucristo. No hay nadie más. Podemos buscar en la psicología, en la psiquiatría, en las terapias y todo, pero el único que puede libertarnos de la esclavitud se llama Jesucristo. Entonces, de eso trata el libro del Éxodo, de cómo Dios libertó a su pueblo de la esclavitud. Bien, entremos en el tema ahora sí. Vamos a Éxodo capítulo 2. Solamente eso era manera de introducción. Nos vamos a llevar, yo creo, 2 o 3 miércoles. Pero bueno, vamos a irnos despacio. El Señor me mostraba algo hace unas semanas y me decía, tú eres el que te vas recio. Yo no quiero tan rápido, pero tú eres el que quieres acabar todo rápido. Y sí, en realidad así era, ¿verdad? Así era. Yo quiero acabar un tema rápido. Yo digo, no, llévatela despacio. Estamos ahí en Éxodo capítulo 2. En Éxodo capítulo 2, verso 1 y 2, nos habla del nacimiento de Moisés. Dice la palabra, un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz a un hijo. Este era Moisés. Y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido. Ahí está la vida de Moisés, 3 meses. Y viendo que era hermoso, le tuvo escondido porque lo vio guapo el muchacho. Esta es la vida, este es el nacimiento de Moisés. Este es el nacimiento del libertador. Este nacimiento que habla la Biblia en el libro de Éxodo, mire, hermano amado, me encanta porque no lo podían tener. Sin embargo, la mamá, para no matarlo, ¿verdad? Porque la orden era, tienen que matar a todos los niños varones. Dice la palabra que ella lo tuvo cuidado. Y cuando no lo pudo cuidar, dice que hizo una barquilla
y la calafateó con lodo y con brea, y dice que puso al niño en la barquilla, y luego fue al río Nilo y puso al niño en el río. ¿Y sabe qué es lo maravilloso? Que nosotros pudiéramos decir, se lo hubiera llevado para cualquier lado, pero la mano de Dios llevó a esa barquilla directamente donde se estaba bañando la hija de Faraón. O sea, ese niño, esa barquilla no se volteó. Esa barquilla no agarró rumbo al mar. No, esa barquilla, hermano, fue directamente donde estaba bañándose la hija de Faraón. Y cuando la hija de Faraón mira o escucha que el niño está llorando, hermano, Dios le enternece el corazón a esa mujer. Era la hija del Faraón, la hija del hombre más poderoso del mundo. La mujer más, era de las familias más ricas de su tiempo, la más rica de su tiempo, la más poderosa, la más influyente. Y cuando mira a este niño que es un esclavo, Dios le enternece el corazón y lo adopta como su propio hijo. A mí me encanta esta historia, hermano, porque yo puedo mirar la mano de Dios moviéndose a favor de sus propósitos. Dios mueve las cosas de manera que salgan las cosas como Él quiere. Él iba dirigiendo esa barca. Él mismo, hermano, hizo que ese corazón de esta mujer se enterneciera, lo adoptara para que pudiera crecer, hermano amado, este muchacho, desarrollarse y luego convertirse en el libertador de su pueblo. Déjeme decirle algo. Cada una de las situaciones de su vida que usted ha pasado son parte de una formación más grande. Cada vez que usted pasa por algo, es porque Dios está formando su temperamento, está formando sus características, está formando la persona que Dios planeó que usted fuera. A veces es fácil, pero a veces vienen tiempos tan complicados y es porque Dios nos quiere hacer fuertes, tiempos difíciles. Dios usa las situaciones para moldearnos, porque, hermanos, solamente Él sabe el plan de Dios que tiene para nuestra vida. Mire, yo me acuerdo cuando mi esposa y yo nos casamos, queríamos un bebé. ¿Quién no quiere un bebé? Y estábamos orando por un bebé y por fin se dio el primer bebé. Y sabíamos por la palabra que se iba a lograr, ¿verdad? Estábamos contentos porque se iba a lograr nuestro primer bebé y estábamos contentos. Y creo que Blanca había empezado a abordar algo ahí que le había enseñado a mi mamá. Y recuerdo, ¿verdad?, que simple y sencillamente se perdió el bebé. Una noche se salió en la cama y se salió. Yo le preguntaba a Dios, ¿por qué permitiste eso? ¿Cuál es la razón de todo eso? ¿Por qué lo permites si nosotros queremos un bebé? Hay gente que los aborta. ¿Y por qué nosotros que lo queremos y le vamos a dar amor y lo vamos a cuidar? ¿Por qué no lo quitaste? Y yo recuerdo, hermano amado, que a la semana a un primo también pierde su bebé. Lo pierde. Y Dios me dice, es para eso. Tú ya pasaste por eso, ve y consuélalo. Ve y consuélalo. Tú ya sabes cómo. Al rato otra persona pierde su bebé. Y me acuerdo que me dijo una mujer, usted vaya, dijo, porque usted ya pasó por eso. Si alguien que los puede consolar es usted. Y es verdad. A veces Dios nos hace pasar por periodos difíciles en nuestra vida. Tiempos que parece que no vamos a salir, tiempos muy duros. Pero es porque Dios nos está formando. Mire a Moisés, pasó por el agua, por el río, tiempos peligrosos. Pero déjeme decirle algo. Mire, hermano, a pesar de que usted piensa que lo que le ha pasado no tiene ningún sentido, hay alguien que lleva su vida en sus manos y ese es Dios. Hay alguien que lleva tu vida está en las manos de Dios. Y Dios va a hacer todo lo posible. Y Él puede hacer lo imposible para que tú y yo estemos en el lugar y momento ideal, porque Él tiene propósito para tu vida. Y Él te puede dar, te puede quitar, te puede llevar de un lugar para otro hasta que tú entiendas o yo entienda que hay un plan más grande que el tuyo. Mire, porque usted y yo tenemos un plan para nuestra vida, pero déjeme decirle que el Dios del cielo tiene un plan más grande para nosotros. Dice la palabra, tus pensamientos no son mis pensamientos y tus planes tampoco son mis planes. Dios tiene planes más grandes para tu vida que tú no puedes entender, y las cosas difíciles que te han pasado
pasado con un propósito de que te acerques a Él para que conozcas, hermano, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y el por qué te ha pasado esto, que hay un propósito. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces aquí tenemos a Moisés. Miramos, hermano amado, la supervisión de Dios. Dios iba supervisando todo eso. Mire cómo supervisó la barquilla, supervisó a qué manos iba a llegar, supervisó absolutamente todo. Nada Dios lo dejó a la deriva. Nada Dios lo dejó sin un cuidado. No, Dios tiene un cuidado. A pesar de que nosotros pensemos que no tenemos un cuidado, que Dios no nos está cuidando, Dios nos está cuidando. Él guiaba la barquilla en medio del río. En medio del peligro, Dios guiaba esa barquilla. Déjame decirte que si estás pasando por tiempos difíciles, solamente confía en el Señor. Dice la palabra, deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Así dice la palabra. Solamente déjalo trabajar al Señor. De desierto vas a llegar a un lugar maravilloso. Vaya al capítulo 2, verso 11. ¿Estamos ahí? Miren, en el 2, verso 11. Mira ahí Moisés. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Ahora, me encanta este verso, hermano amado, porque aquí miramos a un Moisés, hermano amado, que no está contento, no está satisfecho. Está en la casa de Faraón. Había estudiado ya. ¿Se acuerda en el libro de los Hechos cuando van a apedrear a Esteban y él habla de Moisés? Dice, estuvo en la casa del Faraón, era poderoso en palabras, y hablando de Moisés, era poderoso en palabras y era poderoso en obras. Moisés era un hombre que había estudiado lo mejor de su tiempo. Era un hombre adinerado, era un hombre poderoso, era un hombre respetado, con un gran futuro, pero él no estaba satisfecho. Él no estaba contento. El dinero no había suplido felicidad. Dice la palabra que un día se levantó y pensó, ¿por qué estoy aquí? ¿Cuál es el motivo de mi vida? ¿Por qué teniéndolo todo no soy feliz? Se levantó Moisés como nunca se había levantado. Él empezó a pensar, ¿por qué Dios hizo todo esto? ¿Por qué Dios me apartó de mis hermanos? Y dice que se levantó con un deseo diferente. Salió a ver a sus hermanos. Nunca se le había ocurrido eso. Nunca había pensado en eso. Pero ese día, hermano, Dios movió algo en su interior, hermano amado, y fue a mirar el porqué de las cosas. ¿Cuántas veces nosotros, hermano amado, de repente se nos prende el cerebro y empezamos a pensar, Dios, ¿por qué estoy vivo? Dios, ¿qué te propones con esto? Hay momentos, hermano, donde uno no está pensando Dios. ¿Se acuerda el hijo pródigo? Estando, hermano amado, apacentando cerdos o cuidando los puercos. Dice la palabra que de repente, hermano, un flachazo en su mente y empezó a pensar, ¿qué habrá en la casa de mi padre? ¿Qué habrá en la casa de Dios? Y se puso en camino a la casa de Dios. Él no lo había pensado, el pródigo no lo había pensado. Moisés no pensaba en visitar a sus hermanos, pero de repente Dios le empezó a mover algo en su interior. Dios le empezó a inquietar, Dios lo empezó a despertar en algo que él no tenía. Mire, muchos de nosotros, hermano amado, mire, a toda la gente Dios lo hace despertar a esto. ¿Por qué estoy aquí? ¿Quién soy? ¿Cuál es el propósito de mi vida? Dios empieza a hacer algo. Mucha gente, cuando Dios empieza a despertar esto, hay gente que se va al vicio para saciar esa necesidad. Hay gente que se suicida. Pero hay gente que hace todo lo contrario, va y busca a Dios a ver por qué está pasando esto. ¿Por qué de repente empiezo a pensar en Dios si no lo traía en mi mente? ¿Por qué de repente me nace un sentimiento de pensar en el Señor? Bueno, es porque es Dios el que te está despertando en tu interior. ¿Cuántas veces, hermano, sin ganas de orar, de repente se nos va el sueño en la madrugada y sentimos la intención de postrarnos?
¿Cuántas veces usted, hermana, lavando trastes, usted siente la necesidad de pararse y de tener todo y empezar a postrarse? Déjeme decirle que no es usted, es el Espíritu Santo que está haciendo una obra en su interior y les está poniendo sentimientos, deseos en su interior. ¿Cuántas veces usted como cristiano, como cristiana, se ha sentido insatisfecho? No se ha sentido contento, se le hace como que no hay nada más en esto. Déjeme decirle que sí hay algo más, pero ese pensamiento y ese sentimiento y esa insatisfacción no viene del mundo, viene de Dios. Dios le está diciendo, esto no es todo lo que yo tengo para ti. Es lo que le pasó a Moisés. Se sintió insatisfecho a pesar de que todo estaba bien. ¿Por qué? Porque no estaba en el propósito de Dios. Entonces, Éxodo narra la historia de cómo Dios provoca sentimientos que nos confrontan, y esos sentimientos que nos confrontan nos llevan al Señor. Nos llevan al Señor. Cuando usted se sienta confrontado, cuando usted se sienta insatisfecho, no vaya a los horóscopos. Cuando usted se sienta insatisfecho, no busque meter tiempo extra. No busque otro empleo. No busque, hermano amado, meterse a lo mejor en el fútbol, o a lo mejor en el béisbol, o en comprar una nueva televisión, o en salir de vacaciones. No, usted examine el sentimiento. No estoy diciendo que esto sea malo. Lo que estoy diciendo es que cuando usted se siente insatisfecho, lo primero que tenemos que analizar es, Señor, ¿eres tú? ¿Qué quieres que yo haga? No me siento pleno, Señor. ¿Qué es lo que me está faltando? Y le aseguro que Dios va a llegar y le va a dar la respuesta a su vida. Dios es un Dios de propósitos. Y Dios es un Dios, hermano amado, que provoca sentimientos internos para llevarlo a sus pies. Dele palmas a Jesús, por favor. Dios es bueno. Capítulo 4, verso 10. Por favor, capítulo 4, verso 10. Mire, a pesar de que Moisés tenía un propósito, se sentía incapaz. ¿Tiene el 4:10? Dice, entonces dijo Moisés a Jehová, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, ni desde el día que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. ¿Cuántas veces no nos hemos sentido así? Torpes. ¿Sabe, hermano? Que la gente que mucho publica en sus redes es por la necesidad de reconocimiento. Que mucha de la gente que publica y está publicando siempre es porque tiene una necesidad de que alguien le dé estás haciendo las cosas bien. Entonces, hay gente que se siente menospreciado y la forma de sobresalir es a veces pisoteando a otros o a otras. Entonces, aquí tenemos a Moisés. Era un hombre de Dios. Sin embargo, él se sentía torpe. Él se sentía que no podía. Esta es la historia del libertador. Esta es la historia, yo creo, hermano, en el Antiguo Testamento Moisés es el hombre más grande de todos los tiempos. O sea, antes de que Jesús naciera, Moisés era el hombre más grande de todos los tiempos. Quizás en la Biblia el Señor Jesús en primer lugar y en el segundo lugar se lo están peleando Pablo y Moisés, sin lugar a dudas. Lo están peleando su segundo lugar en influencia hasta el día de hoy. ¿Quién no conoce a Moisés, los 10 mandamientos? ¿Quién no conoce a Pablo, al apóstol Pablo y lo que él escribió? Todos lo conocemos. Hasta la gente del mundo conoce. En las universidades estudian los escritos de Pablo. En las universidades están los escritos de Pablo, un hombre de mucha influencia. En Israel, hermano, el hombre más venerado se llama Moisés. Así que aquí tenemos al hombre que Dios ha elegido para libertar al pueblo de Israel. Sin embargo, hermano, él se siente torpe. Se siente que no puede. Muchos de nosotros, ¿cuántas veces no nos hemos preguntado, Dios, ¿para qué me elegiste a mí? Dios podía haber elegido a Elon Musk, podía haber elegido a Bill Gates. Sin embargo, en su gracia, en su misericordia, nos eligió a nosotros para cumplir un propósito eterno y más grande y que se va a sostener en la eternidad. Ahora vea Moisés. ¿Por qué es importante este versículo que estamos leyendo, hermano? Porque dice la Biblia
que Moisés se sentía imposibilitado para hacer la obra de Dios. Quizás usted y yo nos sentimos imposibilitados para hacer la obra de Cristo. No se desanime. Mucha gente me ha dicho, yo no voy a la iglesia porque me siento indigno. ¿Y quién es digno de estar delante de su presencia? ¿Quién es digno? Mucha gente dice, no, he pecado tanto y yo no soy digno de su misericordia. ¿Y quién es digno de su misericordia? Por eso se llama gracia. La gracia es un favor que no merecemos. La Biblia dice, por salvo eres gracia, por gracia eres salvo. No estamos aquí por bonitos, no estamos aquí por nuestra capacidad. No estoy diciendo que está feo ni nada de eso. No estamos aquí por nuestra inteligencia, estamos aquí porque Dios nos amó de pura gracia. Dios nos amó de pura gracia, no tomándonos en cuenta nuestros pecados e incapacidades. Dios en su misericordia lo eligió porque lo amó, no porque lo merezca, porque Él quiso amarlo. Esta es la historia del libertador. Esta es la historia, el libro de Éxodo cuenta la historia del hombre más grande del Antiguo Testamento, no como un hombre poderoso, sino como un hombre que se sentía pequeño, que se sentía indigno, que se sentía torpe. Y en esa indignidad y en esa torpeza, Dios hizo algo maravilloso con ese hombre. Dios puede hacer algo glorioso contigo también. A Dios no le importan tus debilidades, porque Él es fuerte. A Dios no le interesa si no vas a poder, porque Él es el Todopoderoso. A Dios no le interesa si tú te sientes, hermano, capaz, porque Dios es capaz. La Biblia simplemente nos dice, pon tu vida en mis manos y vas a ver lo que voy a hacer. Mire lo que hizo con este tartamudo. Mire con lo que hizo con este hombre que se sentía incapaz. Abrió el mar rojo. ¿Por qué? Porque no es uno, es Dios. Amén. Vamos a otro. Vamos al capítulo 7. Estamos viendo una visión panorámica. No se vaya a desesperar. Verso 13. Aquí encontramos otra historia. Encontramos la historia de Faraón, ¿verdad? Y aquí encontramos la historia de que a veces uno endurece el corazón y a veces Dios endurece el corazón. Tiene Éxodo 7, 13. Dice la palabra. Y el corazón de Faraón, ¿qué pasó? Se endureció. Y una característica de una dureza de corazón, ¿qué es? Que no escucha a Dios lo que había dicho. Esa es una característica. Ahora vaya al capítulo 9, verso 12, por favor. En el 9, 12. Pero Jehová, ¿qué pasó ahí? Endureció el corazón. Ahora ve aquí. Mire, cuando una persona, Dios le habla, uno puede endurecer el corazón. Uno lo puede hacer. No, Señor, hoy no tengo tiempo para ti. Mañana, Señor. Uno puede hacer eso. Mire, cuando nosotros miramos nuestra vida, ¿cuántas veces nos predicaron a nosotros? Un montón de veces. Y uno endurecía su corazón. No, ahora no. Mañana. Será otro día. Yo me acuerdo, llegó un pastor una vez cuando yo estaba trabajando, cuando era incrédulo. Y recuerdo que llegó vendiendo unos cassettes. En aquel tiempo eran cassettes. Los chamacos de hoy no saben ni lo que es un cassette, ¿verdad? Yo pues ni lo han visto. Entonces te tocó esa misión. No, sí, te tocó. Y recuerda, y recuerdo que dijo, esta es buena música, me dice. Esta es buena música. Y yo, pues olvídese, ¿verdad? Industria del amor no lo cambiaba por nada del mundo. Y le dije, dije, ¿cómo que esto es buena música? No, le dije, eso no. Sí, dijo, cómpralo. No, le dije, no, eso no es para mí. No es para mí. Y mire hoy, después de más de 30 años, me tiene tocando la música que no quería, que despreciaba. Porque uno endurece el corazón. Pero ¿sabe lo maravilloso? Mire, la cosa es que uno no sabe hasta cuándo Dios nos va a dar la oportunidad. Faraón endureció el corazón una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces. Pero esto es lo peligroso. En el capítulo 9, verso 12 que leímos, dice que llegó el momento donde Dios dijo, bien, no quieres nada conmigo. Entonces ahora, aunque tú quieras, ya no vas a poder. Te voy a endurecer el corazón. Gloria al Señor. Aquí es donde está, hermano, el peligro. Aquí es donde está el peligro, porque usted y yo podemos endurecer el corazón para con Dios muchas veces. Y Dios siempre va a estar tocando a las puertas para nosotros. Y usted, hermano, perdone,
No piense que esto solamente es para los incrédulos, para nosotros como cristianos. Porque cuando el Señor Jesucristo resucitó y llega, hermano, ¿sabe qué reprendió de los discípulos? Su incredulidad. Se recuerda que llega María y le dice, Señor resucitó. Y ellos dijeron, no es cierto, estás mintiendo. Y cuando llega Jesucristo el Señor y estando las puertas cerradas, entra a donde estaban los apóstoles, dice que lo primero que hizo el Señor es reprendió su incredulidad. Eso reprendió. Entonces quiere decir que la incredulidad, hermano, o la dureza del corazón, no tiene nada que ver si uno es cristiano o no. Uno puede endurecer el corazón siendo incrédulo y uno puede endurecer el corazón siendo cristiano. Dios siempre está tocando a las puertas de nuestra vida. Siempre. Nos habla todos los días. Nos dice, quiero que hagas esto. Y cuando uno lo hace, Dios sigue hablando. Pero cuando le endurece uno el corazón a Dios, entonces, hermano amado, ya no vuelve a hablar. Eso es lo que pasó con Faraón. Dios le estaba hablando a Faraón muchas veces. Deja ir a mi pueblo, Faraón. Deja ir a mi pueblo, deja ir a mi pueblo. Y como Faraón endureció su corazón y no quiso escuchar a Dios, entonces ahora fue Dios el que le endureció su corazón. Y ahora aunque Faraón hubiera querido, ya no podía. Mire, ¿sabe qué es lo más peligroso de Dios? Lo más peligroso de Dios no es que nos diga no. Lo más peligroso de Dios es que cuando nos debe de decir no, por la dureza de nuestro corazón, nos va a decir sí. Eso tenemos que evitarlo a toda costa. ¿Por qué? Porque cuando Balaam le dice a Dios, Dios, ¿me dejas ir a la tierra de Moab a maldecir a Israel? ¿Qué le dijo Dios? No vayas. Yo no estoy contigo. Yo no quiero que vayas. Esa era la orden. No debes de ir, Balaam. No quiero que vayas. ¿Y qué hace Balaam al día siguiente? Le vuelve a preguntar a Dios, Dios, déjame ir a maldecir a Israel. Es mi trabajo. ¿Qué le dijo Dios? Ve. ¿Qué le dijo el Señor? Entonces ve. Eso es tan peligroso. Cuando Dios nos dice no o nos dice sí, simplemente hay que quedarnos con eso. Porque aquí Balaam le pidió a Dios la segunda vez, déjame ir. Ya Balaam sabía que la orden era no, pero endureció su corazón y Dios le dijo, bien Balaam, sí, puedes ir. ¿Eso es lo que quieres? Ve. ¿Y qué pasó con Balaam? Dice la palabra, llegando allá, lo mataron. Lo mataron. Lo podía haber evitado. ¿Se acuerda lo que dice el libro de Romanos capítulo 1? Dice, como no aprobaron a tener en cuenta a Dios. Dice, Dios lo que les dijo, hagan lo que ustedes quieran, lo que esté en su corazón. Qué terrible es eso. Esto es uno de los pasajes de la Biblia más terribles en el Nuevo Testamento, cuando Dios le dice a la gente, ok, no quieres obedecerme, te voy a dejar que haga todo lo que haga tu corazón. Fue lo que le pasó a Salomón. Salomón dice, y anduve en el camino de mi corazón. ¿Y qué pasó? Terminó terrible. Entonces aquí miramos, hermano amado, que uno no debe endurecerle el corazón a Dios. No le endurezca el corazón. ¿Qué es endurecer el corazón? Es, hermano, es no escucharlo. Es no hacerle caso. Es cuando sabemos que Dios nos ha dicho algo, es hacer lo contrario. Ese es endurecer el corazón. Observe por favor, no pierda Éxodo. Ahí póngale algo y vaya por favor al libro de Salmos, el 95, por favor. No pierda Éxodo, pero vaya al Salmo 95. Vamos a ver algo, por favor, ahí. Cuando lo encuentre, dice un fuerte gloria a Dios. Amén. Mire lo que dice ahí. Verso 7, Salmo 95, verso 7 al verso 10. Dice la Biblia. ¿Llegamos todos ahí? Sí. Vamos a esperar un poquito solo para que todos podamos llegar. Dice, porque Él es nuestro Dios, nosotros, el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Pero oiga lo que dice, si oyeres hoy su voz, que dice, no endurezcas vuestro corazón como en Meriba, como en el día de Masaje, en el desierto, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras. Pero observe, hermano, el verso 10, 40 años estuve disgustado con la nación y dije, pueblo es que divaga en su corazón y no han conocido mis caminos. Oiga lo que dice Dios, ¿verdad? Dice Dios, no vayas a endurecer tu corazón.
No te niegues a Dios. No, 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 hermano amado, humíllate, es lo que dice Dios. No le endurezcas. ¿Se acuerda Jonás? Jonás permaneció con un corazón endurecido para con Dios. De hecho, la historia termina con Jonás enojado. Así termina la historia de Jonás. Es una de las historias más trágicas. Era una historia maravillosa, ¿no? Podía ser una historia gloriosa. Y termina con un hombre con un corazón endurecido para con Dios. Porque Dios no hizo lo que Él quiso. El corazón del hombre es tan fácil que se endurezca. Por eso, mira, cuando te dan consejos a ti o a mí, de parte de Dios, hay que hacerlo. Porque es Dios. No endurezcamos nuestro corazón. No lo endurezcamos, porque va a llegar el momento donde Dios ya va a dejar de tratar con nosotros. Y es cuando es peligroso. Cuando Dios ya no trate con nosotros. ¿Se acuerda de Apolos? El apóstol Pablo le dice a Apolos en la segunda carta de los Corintios, le dice a Apolos, quiero que vayas a, no recuerdo si a Éfeso, a Corinto, precisamente Corinto. No sabemos dónde estaba Pablo, creo que Pablo estaba en Éfeso y ahí estaba Apolos. Y el apóstol Pablo le dice a Apolos, quiero que vayas a Corinto a ver cómo están ellos. Y Pablo escribe su carta, le dije al hermano Apolos que fuera, pero él no ha querido ir. Dice que va a ir cuando tenga tiempo. Miramos cómo los corazones podemos endurecerlos para con Dios. Aquí no hay si somos cristianos o no, si creemos o no creemos. No debemos de endurecer nuestro corazón. Dios nos habla a nosotros como creyentes y a los de afuera también les habla. Aquí a todos nos habla de alguna manera. La Biblia dice, Dios hablando de muchas maneras a las personas. Allá afuera la gente le habla, hermano. A través de un sueño, a través de una persona, a través de una visión, a través de un accidente, a través de una enfermedad en el hospital. Pero Dios nos habla a todos de muchas maneras. Y no debemos de endurecer nuestro corazón. Entonces, mire, yo tenía un padrino, yo creo que es el único padrino que he tenido, ya está muerto hoy, ya está muerto, no, ya murió hace tiempo. Pero recuerdo que todo el tiempo endureció su corazón para con Dios, todo el tiempo. Y mi papá pensó que en el hecho de su muerte, pues iba, ya en el hecho de la muerte, pues dice, yo creo que él pensó que iba a aceptar a Jesucristo. Y fue a predicarle y dijo, yo así me muero sin Dios. Qué terrible. Qué terrible que haya gente así. O sea, que nada lo doblega, el corazón tan endurecido. Y a veces Dios ya no va a tratar con las personas. Por eso, Éxodo nos narra la historia de un hombre que endureció su corazón a tal grado que llegó el momento donde ya Dios decidió endurecer el corazón para que se perdiera. Eso tenemos que tener nosotros cuidado. Eso lo narra la historia. Vaya por favor, hermano amado, ahí en el libro del Éxodo, pero ahora vamos a mirar el capítulo 7, por favor. Éxodo capítulo 7. Estamos hablando de las cosas más famosas de ahí, del libro del Éxodo. Quizás haya otras, ¿verdad? Pero yo traté de tomar la más conocida. Amén. Aquí tenemos la historia de las 10 plagas, ¿verdad? Que Dios trajo a Egipto. Tiene el capítulo 7, verso 19. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en ¿qué? En sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Aquí tenemos la primera de 10 plagas de Egipto. Y mire, hermano amado, no es casualidad, podían haber sido las ranas, hermano. La primera plaga podían haber sido las moscas, los mosquitos. O sea, podían haber sido eso. O sea, cualquier cosa podía haber sido. Pero ¿sabe la primera plaga que vino? Les dio a beber sangre a los egipcios. Los ríos se contaminaron. Dice la palabra que la gente, los egipcios, tuvieron que salir a los montes y cavar pozos para sacar agua de abajo de la tierra y poder beberla, porque no podían beber agua del Nilo, ni el agua que tenían guardada en sus hogares se convirtió en sangre. Ahora, ¿por qué Dios eligió la plaga de la sangre como la plaga número 1? Esto es importante para nuestro tiempo. Porque Faraón había dicho, cada varón que nazca, mátenlo, derramen su sangre de ese niño. ¿Y se acuerda el libro de Apocalipsis?
ahí en el último libro de la Biblia, ellos provocaron sangre, tú les has dado a beber sangre, esto es justo, dice Dios. Los ángeles dicen, es justo, ellos derramaron la sangre, es justo que tú les des a beber sangre. Mire, porque es importante para nuestro tiempo. Porque la primera plaga es el castigo de haber matado a los niños que estaban naciendo. Hubo un castigo de eso. Ahora, nuestro país, Estados Unidos, tarde que temprano van a pagar muy caro los millones de niños que han matado antes de su nacimiento. Aunque usted y yo digamos o pensemos, ¿dónde está el castigo para esas mujeres y hombres que han decidido abortar a su bebé? Déjeme decirle, hermano amado, hay un tiempo para ese castigo. Mire Dios, el faraón empezó a matar a los niños nacidos, los empezó a matar y los empezó a enterrar. Pero aunque faraón los enterró, Dios no se olvidó de eso. Y vino Dios y los juzgó. Y la primera plaga es, convirtió su agua en sangre para que bebieran, y los castigó para que recordaran la maldad que ellos habían hecho. Ahora, cuando usted mira por qué nuestro país está ensangrentado, desde Chiapas, Yucatán, hasta Baja California Sur, la sangre se está derramando por todos lados. Y decimos, bueno, ¿hasta cuándo va a parar esto? No va a parar esto. ¿Por qué? Porque hay millones de inocentes que han sido sacrificados en los hospitales. Y esa sangre Dios la está derramando de nuestro país. Y la va a derramar, nos está dando a beber sangre a nuestro país, a Estados Unidos. Hermano amado, ese es un castigo. Los que derraman la sangre tienen que pagar con sangre. Los que derraman la sangre de inocentes tienen que sufrir también lo mismo. Ahora, esto es importante. Vea, por ejemplo, Primera a los Corintios, capítulo 21. Primera a los Corintios 21. Primer libro de los Corintios, capítulo 21, por favor. Vaya allí. Para que veamos que las plagas del Señor que trae Dios son juicios. Primero a los Corintios, primero de Crónicas 21, verso 12. ¿Lo tenemos? Ve ahí, primero de Crónicas 21. Y vamos a mirar el verso 12. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Dios, hermano, va a juzgar a las naciones que han derramado la sangre de los no nacidos. Dios los va a juzgar, tarde que temprano lo va a juzgar. Esa sangre tiene que ser derramada, que fue derramada, tiene que ser juzgada. Tiene primer libro de las Crónicas 21, verso 12. Miren lo que le dijo Dios a David. Escoge para ti 3 años de hambre o 3 meses de ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios. Vea lo que dice o cómo termina el verso. O por 3 días la espada de Jehová. ¿Y qué es la espada de Jehová? Esto es la peste en la tierra. ¿Lo leyó conmigo? Las pestes en el mundo, ¿qué significan? Los juicios del Señor. La espada del Señor son las pestes. Dios está juzgando. Cuando hay una epidemia, cuando hay pandemia, eso es la espada del Señor que está juzgando las naciones. Ya tuvimos un juicio fuerte cuando recordamos la peste bubónica hace muchos años. Cuando juntamos la peste bubónica y miramos la apatía del cristianismo en ese momento, se dio. Fue un momento donde la gente era apática a Dios, donde se olvidaron de Dios, la gente se olvidó de Dios, la gente cerró sus iglesias, la gente se volvió perversa y como consecuencia trajo una peste que barrió millones en todo el mundo. Ahora la gente está vuelta contra Dios. La gente está vuelta contra Dios. La gente de afuera no está buscando a Dios. Y Dios trajo una peste en nuestro tiempo y lo vimos y lo vivimos. Y miramos cómo Dios juzgó, hermano amado, no nomás a los de afuera, Dios juzgó también a los de adentro. Iglesias se quedaron solas, iglesias se quedaron cerradas completamente. Y esto no ha parado en Estados Unidos. Las mega iglesias se están quedando vacías. ¿Por qué? Porque Dios, la espada del Señor, está trayendo juicio sobre la tierra. Y esto obviamente va a empeorar. Pero observe, las pestes en el mundo son la espada
espada del Señor. Son juicios que vienen sobre la tierra. Entonces, el libro de Éxodo nos habla de cuando Dios juzgó a una nación y la juzgó por medio de plagas. A la gente le salieron úlceras. A la gente se le llenaron las casas de animales. Se murieron las reses. Se acabó el trigo. Dice la palabra, se acabó el trigo. Se acabó la cebada. Se acabaron los animales. La gente empezó a padecer de hambre. Los climas se hicieron añicos. Se mezclaron. Observe. Granizo mezclado con fuego. Todo se acabó. Ricos y pobres quedaron en la desgracia. ¿Por qué? Porque se olvidaron del Señor. Juicios a la tierra que trae el Señor. Entonces ahí están las 10 plagas y cada plaga representa algo. Pero obviamente no tenemos tiempo para cada una. Ahora vaya al capítulo 12 del libro del Éxodo. Ahí nos habla también de la primera Pascua. Gloria al Señor. ¿Está ahí? Ahí nos habla de la primera Pascua, capítulo 12, versos 6 al 13. Vamos a esperar que todos lo tengamos. En el libro de Éxodo, capítulo 12, versos 6 al 13. ¿Lo tenemos todos? Dice la palabra del Señor: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolarás. Y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemarás en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano. Y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, dice el Señor. Ahora, esta es la primera Pascua. Esto es algo maravilloso. ¿Por qué? Porque Dios le dijo al pueblo de Israel: bien, ¿verdad? Esta es la última plaga, ¿verdad? Pero para que ellos puedan librar la plaga, porque si Dios no les hubiera dicho que mataran el cordero, también los israelitas, los hijos de los israelitas también hubieran muerto. Así que Dios les dice: bien, van a tener que agarrar una oveja y la van a tener que degollar, y la sangre de esa oveja vas a tener que agarrar algo y vas a tener que pintar los postes de tu casa. Eso significaba la Pascua. Tiene que morir una oveja y la sangre que se derrama tienes que tomarla y los postes de tu casa los vas a pintar, porque en la noche pasará el ángel de la muerte. Y cuando pase el ángel de la muerte por toda la tierra de Egipto, donde ese ángel mire que hay sangre de cordero, no va a entrar a esa casa y ninguno va a morir. Pero donde no estaba esa sangre en las casas, el ángel de la muerte entraba y mataba al primogénito que estuviera en esa casa. Así fuera un niño de 1 año, fuera un niño de 10, o fuera un adolescente de 15, o un joven de 18, el que fuera el primogénito iba a morir. ¿Sabe por qué? Porque no habían puesto sangre de cordero ahí. Déjeme decirle algo. También hace 2000 años fue sacrificado un cordero. Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando el ángel de la muerte pasó por la tierra, nosotros estábamos cubiertos con la sangre preciosa de Jesús. Esa sangre que se derramó en la cruz del Calvario es la garantía de que no vamos a morir eternamente, porque hay sangre de Jesucristo en tu vida cuando le aceptaste en tu corazón. Esa es la garantía de que cuando venga la muerte no viene por ti. De hecho, la Biblia dice que cuando muere un cristiano no viene la muerte, vienen los ángeles a llevar a sus hijos a la casa del Padre, porque la muerte no puede acercarse a ti. Ahora, hay algo maravilloso en todo esto. Hay algo glorioso en todo esto. ¿Por qué? Porque se acuerda, hermano amado,
Cuando los israelitas llegaron a Jericó, le dicen a Rahab, era Rahab, ¿verdad? Rahab reconoce que Dios le va a entregar a Jericó a Dios, al pueblo de Israel. Y Rahab le dice, hey, yo los he ayudado, necesito que conserven mi vida. Y los dos espías israelitas les dicen algo, vas a colocar en tu ventana un listón color sangre. Todo el que esté dentro de esa casa, ninguno va a morir. Y cuando llegaron los israelitas y empezaron la batalla en Jericó, todos los que estaban allí dentro y que estaba ese listón rojo, Dios los libró de la muerte. ¿Por qué? Porque eso era un símbolo de la sangre de Jesucristo que se iba a derramar en la cruz del Calvario. Mire, hermano, le voy a decir algo. Pase lo que pase, su vida está segura en el Señor. Porque en su interior, dice la palabra, recibiste un sello del Señor y la muerte no tiene potestad sobre tu vida. Oiga, por favor, lo que dice Efesios capítulo 4, verso 30. Mire lo que dice ahí, vaya conmigo ahí. Yo creo que ahí vamos a terminar. Es el último verso que vamos a leer. ¿Está ahí? Efesios capítulo 4. Vamos a mirar el verso 30. Efesios 4, verso 30. Ahí terminamos. ¿Está ahí? Mire, en el libro de Efesios capítulo 4, verso 30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual que fuiste, léalo fuerte, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Oiga lo que dice la palabra. Mire, hermano amado, cuando Jesucristo murió, esa sangre no se quedó ahí. Usted lo aceptó en su corazón y el Espíritu Santo vino y puso un sello. Y ahora venga lo que venga y pase lo que pase. Cuando venga el destructor, cuando venga el ángel de la muerte, no tiene ninguna potestad. Cuando el ángel de la muerte pasó sobre Egipto, miraba esa sangre de ese cordero y tenía que pasar de largo. No se podía meter. Esa casa estaba cuidada, esa casa estaba protegida, esa casa estaba prohibida. Ahorita venga lo que venga y pasa lo que pase, su vida está cuidada, está protegida por el mismo Dios del universo, porque en su interior hay un sello que el Espíritu Santo puso y pase lo que pase, su vida está segura en las manos de Dios y Dios va a cuidar y va a parar su vida hasta que usted o yo partamos o hasta que suene la trompeta. Nuestra vida va a estar amparada, guardada y protegida por el mismo Dios del universo. Hay una sangre que brota, hermano, de la cruz del Calvario y que lo cuide, que lo protege y que le da una garantía de que usted es salvo por aquel precio que Jesucristo pagó por usted en la cruz del Calvario. Hay una sangre que fue derramada, no de un cordero, sino de un ser humano que decidió morir por usted y por mí, para darnos la garantía de que estando en Cristo tenemos una vida eterna y una vida abundante. ¿Cómo no vamos a adorar y alabar al Señor, que el mismo Padre de la gloria puso esa sangre sobre nosotros? Pongámonos de pie, por favor. Démosle palmas y démosle agradecimiento por esa sangre que fue derramada. De eso